Pues dejadme que salude a Javier Vega de Soane, él es el presidente del Círculo de Empresarios. Muy buenos días. Vamos a hablar enseguida de la repercusión económica que está teniendo, bueno, ahora mismo el proceso y sobre todo la convocatoria del 1 de octubre. El Financial Times considera que el referéndum no tiene legitimidad política ni bases para crear un Estado. El diario británico dice que este referéndum no tiene nada que ver con los de Quebec o de Escocia porque los canadienses y los escoceses sí pactaron la consulta con el gobierno, cosa que no ha ocurrido. ¿Echaba usted en falta tal vez un pronunciamiento más claro por parte de la prensa internacional? Porque solo lo ha hecho el Financial Times. El New York Times o Le Monde están, bueno, pues pidiéndole al gobierno que se preste a esa consulta pactada, pero da la sensación de que compran más las tesis de la Generalitat que no las de la Moncloa. Bueno, yo la verdad es que ¿Hasta qué punto considera usted que la opinión pública internacional, esa batalla la está ganando la Generalitat más que el gobierno? Bueno, yo ayer estuve en Alemania y le preguntaba a uno de los directivos de una gran multinacional que cómo veían ellos el proceso desde Alemania, ¿no? Y él me decía, hombre, el 90% de los alemanes no tienen ni idea de que aquí va a haber una consulta, ¿no? Por tanto, yo creo que la repercusión internacional no es tan importante como aquí la vemos. Pero en cualquier caso, a mí me parece, en fin, yo no soy político, como usted sabe divinamente, pero yo creo que hay que cumplir las reglas que tenemos, y si no nos gustan hay que cambiarlas, ¿no? Y bueno, parece que efectivamente la Constitución pues dice que España es un país indivisible, que la soberanía está en todos los españoles, y por consiguiente, además, creo que hay que recordar que los catalanes, que son una gente estupenda, cuando tocó votar la Constitución, creo que en Cataluña hubo la participación más alta y el porcentaje de síes más altos, ¿no? Y por consiguiente, bueno, civilizadamente, si no estamos de acuerdo con las reglas del juego, llevamos ya casi 40 años, pues yo creo que sería razonable que civilizadamente pactáramos en un clima de sosiego, no mientras nos estamos peleando. Usted dijo en su momento que los empresarios huyen de la inseguridad jurídica como de la peste, y eso generó muchísima controversia. Bueno, pues fíjense en este dato. En los últimos 10 años, 8.000 empresas habrían abandonado Cataluña, según las cifras del registro mercantil. 8.000 se han marchado frente a unas 5.000 que han llegado a Cataluña en este mismo periodo de tiempo. Esto daría un saldo negativo de 2.600 empresas. ¿A dónde irían esas empresas? Bueno, pues principalmente a Madrid, pero existe también lo que llaman un éxodo silencioso, y es que hay 542 compañías que en los últimos años se han mudado a Aragón. Es curioso, a la franja de Poniente, como se le llama en mi tierra, ¿no? Solo 346 empresas habrían hecho el camino inverso, así que el saldo positivo con la región aragonesa es de 196 empresas. Son más las que se van a Aragón que las que se instalan procedentes de Aragón en Cataluña. ¿Qué balance hace usted de estos datos? Bueno, yo creo que tampoco podemos hacer una correlación directa entre la situación que es coyuntural, yo creo que es coyuntural, aunque es muy intensa y es muy desagradable, con la huida de empresas, ¿no? Yo creo que también hay que tener en consideración los temas fiscales y otros temas, ¿no? Aragón, que usted lo menciona, Cataluña tiene un PIB de 200.000 millones, de los cuales 60.000 exporta al resto de España, o vende al resto de España, y 60.000 a la Unión Europea. Solamente Aragón recibe 11.000 millones de estos 60.000, más que Francia, ¿eh? Las exportaciones de Cataluña a Francia son menores que las de Cataluña a Aragón, ¿eh? Por tanto, con independencia de todo el disparate que es este proceso, bajo el punto de vista comercial, y bueno, los catalanes es gente que yo creo que está muy orientada a las relaciones comerciales, es una cosa, es disparatado, ¿no? Generar este ambiente precisamente con tu cliente principal, que es el resto de España, ¿no? Esto es una cosa bastante absurda. Enseguida vamos a hablar de las distintas sensibilidades que hay también dentro del mundo empresarial. Hace poco usted fue bastante crítico con unas declaraciones que hizo el presidente de la COE, con Juan Rosell, enseguida lo aclararé. Bueno, pues vuelvo con Javier Vega de Soane y le pregunto por esas distintas sensibilidades. Bueno, escuchamos a Juan Rosell que decía días atrás que entre la independencia y la sumisión total hay un término medio. Eso de la sumisión total a usted no le gustó. Hombre, no, yo dije que me había confundido, ¿no? Que una persona que representa a todos los empresarios en España, pues haga estos comentarios. Pero claro, todos estamos sometidos al Estado de Derecho, ¿eh? Si se refería a eso, yo estoy de acuerdo, pero sonó a que se refería a otra cosa, ¿no? ¿A qué le sonó a usted? Porque yo entendí perfectamente que él lo que quería decir es que tiene que haber una negociación política, bueno, en un momento de desapego absoluto en Cataluña respecto a Madrid. Y quizá tuvo que haberla mucho antes, ¿no? Pero yo creo que en este momento procesal
lo que hace falta es que el Estado de Derecho funcione y que se cumpla la ley, porque si no se cumple la ley, esto es un desmadre. Pero eso el señor Rosell no lo cuestionaba. Es más, había un comunicado de la patronal diciendo que amparaba al gobierno en todas las iniciativas que tomasen en cumplimiento de la ley, ¿no? Sonaba aquello a que quizá pues, pudiera pensarse, pudiera deducirse de eso, que el gobierno de la Generalitat está sometido, como si el Estado pusiera una pata encima, ¿no? Y yo creo, vamos, y todos los estudios lo confirman, que bajo el punto de vista de la descentralización y las capacidades que tiene el gobierno de ella, pues yo creo que no tiene parangón, ¿eh? Si comparamos con los Länder de Alemania o con los estados de los Estados Unidos, pues creo que aquí hay una descentralización suficiente, ¿no? Y yo desde luego no he apreciado en absoluto, y ahí quizá tenemos una discrepancia con el señor Rosell, que nadie esté sometiendo a nadie, ¿no? Creo que todo el mundo tiene su libertad y sus capacidades. El empresariado catalán siempre se ha quejado del déficit histórico en cuanto a inversiones, por ejemplo, en infraestructuras en Cataluña. Ya, pero vamos a ver, yo creo que puede haber habido aquí en el inicio del proceso razones válidas. Cataluña es un pueblo muy inteligente y muy sensato, y por consiguiente sus reivindicaciones, seguramente yo suscribo una buena parte, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno se sale de la ley, las razones que tenías las has perdido. Y en este momento yo creo que la prioridad no es concentrarse en quién tuvo la culpa originalmente. La prioridad, bajo mi punto de vista, es que el Estado de Derecho funcione. Y posteriormente, cuando esta gente vuelva a la ley, pues lógicamente, claro que aquí hay un problema político y un problema social. Y todos nos tenemos que empeñar en tender puentes, en negociar, en regenerar y en reconstruir estos afectos y que nos entendamos bien, porque pero ¿usted cree que a todos nos interesa? ¿Del Estado de Derecho, el cumplimiento del Estado de Derecho, el señor Rosell? Es que no, el señor Rosell no. No, el señor Rosell por supuesto que no. Los que lo están cuestionando son los dirigentes de la Generalitat y otras instituciones catalanas que, además de proponer un proyecto inviable, que es un disparate, además de eso, dividen a la sociedad que ellos mismos tienen que gobernar, que a mí es algo que me tiene absolutamente desconcertado. ¿Cómo alguien divide a su propia sociedad, que la tiene que gobernar, y luego además utilizan las instituciones, que son de todos y que hay que preservar si queremos que la calidad institucional funcione, que es fundamental en un Estado de Derecho como el nuestro? Bueno, pues las utilizan para un proyecto partidista. Y luego encima se sitúan fuera de la ley y encima alardean de que incumplen la ley. Entonces todo esto me parece a mí una cosa tremendamente grave, ¿no? Y en esas circunstancias yo creo que todos debemos de medir muy bien nuestras palabras para que no... Entonces yo creo que, por eso dije que estaba un poquito confundido, porque creo que no se deriva un mensaje muy claro, como creo que es el mensaje que nosotros estamos mandando, ¿no? ¿Y le consta a usted que haya empresas con un plan B, con un botón rojo que activarían en caso de que de repente les exigiesen pagar impuestos en Cataluña? ¿Ese plan de contingencia del que todo el mundo habla? Yo creo que todos pensamos que esto no va a suceder, ¿no? Pero, en fin, evidentemente los empresarios tenemos la obligación, aunque sea muy improbable, de analizar escenarios y, lógicamente, hacer planes de contingencia. Por ejemplo, las entidades financieras es que no tendrían más remedio que irse, no tendrían más remedio. Y las grandes multinacionales, pues exactamente lo mismo. Cuando dice que las entidades financieras no tenían más remedio que irse, lo dice porque su volumen de negocio principalmente está en el mercado español. Y porque están en la zona euro, son entidades muy reguladas, dependen del Banco Central, es que no tendrían más remedio, no digo que irse a un lugar de España, a un lugar de la Unión Europea. Yo creo que no tendría más remedio para defender. Ayer, se deslizó desde Hacienda que estaban colaborando mucho con el tema de la intervención, que eran receptivas, y eso pues ya les está valiendo críticas, incluso algún boicot, o sea que es complicado también para esas entidades financieras en un momento como el actual, bueno, pues ponerse del lado del gobierno. ¿Querías hacer una pregunta? No, quería puntualizar que yo en ningún momento interpreté las palabras de Rosell como algo negativo, sino que yo creo que los empresarios, igual que los alcaldes, igual que todo el mundo, están sufriendo esta cal y borroca que les pone en una situación difícil, y yo entiendo que las palabras de él es llegar a un punto medio como quiere todo el mundo, a un punto intermedio, a un entendimiento, ningún momento radical. Vamos a recuperar esas declaraciones a las que yo hacía referencia para que ustedes también desde casa, bueno, pues puedan interpretarlas, Yo también estoy contigo, a mí me parece que son bastante evidentes. Lo que hay en Cataluña es una desafección muy importante. Los catalanes opinan, y lo dicen las encuestas, el 80% que no les gusta la situación actual, pero yo creo que hay muchas vías intermedias entre la independencia y, digamos, el acatamiento, porque sí, digamos, y una sumisión total. Hay muchas vías intermedias, y en estas vías intermedias yo creo que está la mayoría de los catalanes.
ahora que he tenido oportunidad de escucharle, bueno, es que, ¿se queda más tranquilo? O sea, yo creo que se refiere, ese acatamiento de sumisión es a lo que hemos llegado por el inmovilismo, yo creo. Entonces, ese sentimiento es el que sienten parte de los catalanes, que yo creo que no son todos para nada, yo creo que la mayoría está al otro lado, como yo siento cada vez que voy. Como te decía antes, yo, lo que tú decías antes, lo he sentido en París, superioridad a los catalanes jamás. O sea, yo cada vez que he estado en Cataluña es que nunca me he sentido mejor tratado, más normal, de una forma normal, o sea, jamás he sentido aire de superioridad en los catalanes, jamás. En París sí, en Cataluña no. Pero en fin, yo creo que lo que se trata es de llegar a un consenso, de llegar a un entendimiento, de volver atrás a todo este inmovilismo y todo este corredura política que ha llevado, que nos ha derivado en el interés político y el interés de poder en esta situación. Bueno, pues ya que sacas tú el tiempo.